Imagínese un mundo donde el Yahvé bíblico no es el único soberano. ¿Y si en la antigüedad compartía el trono celestial con una multitud de otras deidades no menos poderosas? ¿Y si para establecer su poder absoluto se libró una verdadera guerra divina, cuidadosamente oculta a los ojos de los creyentes? Esta idea puede parecer blasfema, herética, pero ¿y si es una verdad olvidada, enterrada en las profundidades de los textos sagrados? Prepárese para un viaje al corazón de uno de los secretos más profundos de la historia bíblica, la guerra de los dioses en la que Yahvé se ganó el derecho a ser el único. Entre las ruinas de civilizaciones antiguas, en tablillas de arcilla y rollos sagrados, han sobrevivido ecos de dioses rivales, deidades olvidadas, asambleas celestiales e incluso de la descendencia de los dioses. Los libros de Deuteronomio, Salmos y Génesis, como en un susurro, revelan esta verdad a quienes están dispuestos a ver. Pero ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Fue Yahvé solo uno más en un panteón? ¿Luchó junto a Baal contra el Todopoderoso él? ¿Derrocó a Asera, la diosa de la fertilidad? ¿Fueron los otros dioses destruidos o absorbidos? ¿Y por qué esta parte de la historia casi nunca se escucha desde los púlpitos de las iglesias? En esta investigación descubrirá la atmósfera espiritual que reinaba en el antiguo cercano Oriente y los dioses que rodeaban a Israel. Verá pruebas de la propia Biblia que confirman que Yahvé formaba parte de una asamblea divina. Examinaremos la radical transformación de la monolatría, la adoración de un Dios entre muchos, al monoteísmo. La reforma teológica que eliminó a las deidades rivales y proclamó a Yahvé como el único verdadero. Y finalmente se planteará una pregunta capaz de ponerlo todo patas arriba. ¿Fue una revelación divina o el resultado de una victoria política y espiritual? Leerá versículos que quizás nunca notó o que le enseñaron a ignorar. Conocerá antiguas tradiciones que narran una guerra celestial donde no solo chocaban creencias, sino también ambiciones, donde tuvo lugar una conquista espiritual. Si usted es alguien que busca los secretos ocultos de la Biblia, que anhela entender lo que la religión tradicional silencia y que desea ver a Yahvé bajo una nueva luz, más poderoso, complejo y real, entonces está en el camino correcto. Abramos los textos olvidados, desentrañemos los secretos de la guerra divina y repensemos la historia de Dios como nunca antes la había escuchado. Y ahora, mientras descorremos el velo de la teología antigua, comencemos por el principio. ¿Quiénes eran los dioses a los que se enfrentó Yahvé? ¿Dónde habitaban? ¿Y por qué su memoria fue borrada de la historia? La respuesta comienza ahora mismo. ¿Y si Yahvé no siempre fue el único Dios? Esta pregunta puede parecer audaz, incluso peligrosa, pero ¿y si es necesaria? ¿Y si lo que siempre ha creído sobre el Dios de la Biblia es solo una parte de una historia mucho más grande? Una historia llena de dioses olvidados, conflictos espirituales y una auténtica guerra divina que se libró tras el telón de la fe. Hoy nos adentramos en una página misteriosa de la teología antigua que muchos líderes religiosos prefieren evitar, pero que sin embargo está hábilmente velada en los textos sagrados. Yahvé, el Dios de Israel, hoy venerado como único, supremo y absoluto, no siempre ocupó esa posición. El mundo espiritual que la Biblia describe, especialmente en el Antiguo Testamento, es de una complejidad asombrosa. En él se encuentran menciones a asambleas de dioses, a los hijos del Altísimo, y a entidades como El, Baal, Moloch, Asera y muchos otros que una vez compartieron el espacio sagrado con Yahvé. La pregunta es, ¿se sentó Yahvé en un trono entre estos dioses o los venció? Y fue esa victoria espiritual, cultural o política. Incluso para quienes se consideran expertos en la Biblia, esta información puede ser una revelación. Y para quienes ya habían notado pasajes extraños y silenciados, hoy podría ser el momento de la verdad. En la investigación que sigue, viajaremos al antiguo cercano Oriente para comprender el paisaje espiritual de los tiempos de Abraham, Moisés y David.
Conoceremos los nombres de otros dioses mencionados en la Biblia y cómo eran adorados, no solo por las naciones vecinas, sino también por los propios israelitas. Analizaremos textos bíblicos como el Salmo 82 y Deuteronomio 32. 8, que describen una asamblea divina donde Yahvé no aparece como único, sino como el principal entre otros. Profundizaremos en la diferencia entre monolatría y monoteísmo, y cómo esto redefine nuestra comprensión de la Biblia. Y finalmente, veremos cómo Yahvé se estableció como el único Dios, no por falta de competencia divina, sino a través de una revolución espiritual que ha dado forma a la civilización occidental. Este viaje abarcará historia sagrada, arqueología, teología comparada e interpretaciones poco conocidas pero fascinantes. No se trata solo de fe, sino de descubrir los secretos que han permanecido a la sombra de la tradición. Veremos pasajes bíblicos donde otros dioses no son mencionados como metáforas, sino como entidades reales. Entenderemos por qué muchos académicos, teólogos y arqueólogos sostienen que el monoteísmo, tal como lo conocemos, es el resultado de una antigua batalla, una guerra divina por la supremacía espiritual. Prepárese, porque lo que estamos a punto de desvelar no es lo que se enseña en la escuela dominical, pero quizás sea lo que la Biblia siempre ha ocultado a plena vista. Así que abrimos un portal al mundo desconocido de la Biblia y regresamos a los orígenes. Para comprender cómo Yahvé se convirtió en el único Dios reconocido en el judaísmo y posteriormente en el cristianismo, es necesario sumergirse en el entorno religioso que existía antes de que el monoteísmo dominara el pensamiento hebreo. En el mundo antiguo, especialmente en la región donde se desarrolla la historia bíblica, el antiguo cercano Oriente, la idea de un único Dios era extremadamente inusual. Reinos, imperios y tribus adoraban panteones enteros de deidades, cada una con sus propios poderes, dominios y atributos. Era una realidad teológica pluralista donde los dioses no solo coexistían, sino que también competían por influencia y adoración. Es en este contexto donde aparece la palabra Elohim, muy familiar para los lectores de la Biblia. Sin embargo, Elohim es una palabra en plural que literalmente significa dioses. Aunque en muchos contextos bíblicos se usa con verbos en singular para referirse a Yahvé, esta forma gramatical plantea serias preguntas. ¿Por qué los autores bíblicos usaron un término plural para el Dios Supremo? ¿No es este un eco de una teología anterior en la que Yahvé era solo uno entre muchos dioses? Los descubrimientos arqueológicos y el análisis comparativo de las creencias religiosas indican que, en la antigüedad, Israel no era un pueblo religiosamente aislado. Existía rodeado de civilizaciones como los cananeos, moabitas, fenicios, filisteos y egipcios, cada una con su propia jerarquía de deidades. Los israelitas no solo conocían a estos dioses, sino que en varias ocasiones los adoraron. Baal, el dios cananeo de la tormenta, la fertilidad y la guerra, era extremadamente popular y venerado. En la Biblia no se le presenta como un personaje mítico, sino como un rival real del culto a Yahvé. Los profetas de Israel condenaron repetidamente al pueblo por abandonar a Yahvé y volverse hacia Baal. La razón por la que la tentación de seguir a Baal era tan fuerte es que se le consideraba igualmente poderoso y, en algunos aspectos prácticos de la vida, como las cosechas y la protección militar, incluso más eficaz. Baal no fue la única deidad adorada por los israelitas. Asera, la diosa madre, un símbolo de fertilidad asociado con árboles sagrados y altares en lugares altos, también desempeñó un papel crucial. Hallazgos arqueológicos e incluso textos bíblicos sugieren que durante un período, Asera fue considerada la consorte de Yahvé, lo que indica la existencia de una pareja divina. Inscripciones encontradas en excavaciones en Israel mencionan a Yahvé y su Asera, contradiciendo la concepción posterior de un Yahvé completamente solitario.
El Dios supremo del panteón cananeo y padre de los dioses, también merece atención. Muchos académicos creen que Yahvé fue originalmente una figura subordinada a Él o, quizás, una manifestación local del propio Él. Esto podría explicar el uso frecuente del nombre Él en antiguos nombres hebreos como Israel, Samuel, Daniel y Betel, lo que demuestra que Él fue reconocido como el Dios supremo por muchos israelitas durante un tiempo. Moloch, una deidad asociada con el sacrificio de niños, también tuvo presencia en territorio israelita. La Biblia condena ferozmente la adoración a Moloch, lo que indica su presencia real y amenazante entre el pueblo de Israel. Los profetas denunciaron a los israelitas que hacían pasar a sus hijos por el fuego, una práctica atribuida al culto de Moloch, lo que demuestra la influencia incluso de los dioses paganos más terribles. Este mosaico diverso de deidades revela que durante mucho tiempo el pueblo de Israel no practicó un monoteísmo puro, sino una forma de monolatría, es decir, adoraban exclusivamente a Yahvé, pero reconocían la existencia de otros dioses. Esta distinción es fundamental para comprender el proceso histórico, espiritual y político que llevó a Yahvé a convertirse en el único Dios reconocido, mientras que todos los demás fueron relegados a la categoría de falsos dioses o demonios. En las propias escrituras se puede encontrar la confirmación de este escenario pluralista. Por ejemplo, el Salmo 82 describe una asamblea de dioses en la que Yahvé se presenta como juez entre los Elohim. En Deuteronomio 32, 8-9, se dice que las naciones fueron entregadas como herencia a los hijos de los dioses, mientras que Yahvé se quedó con Israel. Estos textos apuntan a una teología evolutiva, un sistema de creencias que sufrió profundos cambios antes de alcanzar la forma que conocemos hoy. La pregunta es, ¿por qué se borró este pasado? ¿Por qué tantas de estas figuras fueron demonizadas, ignoradas o simplemente olvidadas? La respuesta reside en la guerra espiritual y cultural que siguió, en la que Yahvé no solo venció, sino que reescribió la historia. Hagamos una pregunta que puede desafiar nuestras ideas preconcebidas. ¿Quién era Yahvé antes de convertirse en el único Dios de Israel? Antes de ascender al trono como el soberano todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Yahvé existía en otros contextos y, contrariamente a la creencia popular, no estaba solo. Para entender esto, es necesario ir más allá de la Biblia que conocemos y sumergirse en las profundidades de la historia, la arqueología y las tradiciones orales que moldearon la cosmovisión religiosa del pueblo hebreo. Las primeras menciones extrabíblicas de Yahvé no lo presentan como un Dios universal, sino como una deidad tribal, asociada con regiones específicas, pueblos e incluso montañas. Por ejemplo, antiguas inscripciones encontradas en el sur del actual Israel, en las regiones de Teima, Edom y Madián, describen a Yahvé como un guerrero, un dios del desierto asociado con las tormentas y una montaña sagrada. Curiosamente, la propia Biblia parece hacerse eco de esto al mencionar la venida de Yahvé desde Seir o el monte Parán, territorios al sur de Canaán, donde su culto pudo haberse originado. Es notable que la imagen de Yahvé como un dios guerrero no sea única. En la tradición ugarítica se pueden encontrar paralelismos entre Yahvé y otros dioses de la guerra y la tormenta, como Baal. Esto lleva a la hipótesis de que Yahvé pudo haber funcionado inicialmente como una de las deidades cananeas antes de ser distinguido como el único. Quizás, en sus primeros días, Yahvé era uno de los muchos Elohim que luchaban por la adoración en el universo religioso del antiguo cercano oriente. En Deuteronomio 33, Moisés, al bendecir al pueblo, menciona la venida de Yahvé desde el Sinaí, Seir y Parán, lugares asociados con antiguas tradiciones. Esto sugiere que Yahvé pudo haber sido venerado por los nómadas del desierto como un dios de las tiendas, el polvo y el trueno. Una figura poderosa, pero aún no el Señor del universo. Más tarde,
Cuando los hebreos se establecieron en Canaán y se encontraron con una diversidad de cultos y dioses, el nombre de Yahvé comenzó a destacar, pero no de inmediato. Tuvo que competir, disputar el territorio espiritual con Baal, El, Asera y otras entidades ya arraigadas en la cultura de la región. En el propio texto bíblico, en Éxodo 6:3, Yahvé le dice a Moisés: «Me aparecí a los patriarcas como el Shaddai, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos». Este pasaje indica que el nombre Yahvé es una identidad nueva. Abraham, Isaac y Jacob solo conocían el nombre El, que es el mismo del Dios supremo cananeo. Surge la pregunta: ¿fue Yahvé incorporado a la tradición patriarcal más tarde? ¿Acaso los autores de los textos sagrados, buscando consolidar la identidad religiosa del pueblo, fusionaron estas tradiciones con el culto a Yahvé para crear una narrativa unificada? Otro argumento convincente a favor de esta idea proviene de las inscripciones encontradas en Kuntilet Ayrud, un sitio arqueológico en el corazón del desierto del Sinaí. Estos artefactos contienen menciones explícitas a Yahvé de Samaria y Yahvé de Teima, lo que indica la existencia de diferentes centros de culto a Yahvé, territorialmente distintos. Además, algunas inscripciones mencionan a Yahvé y su Asera, lo que sugiere que Yahvé pudo haber tenido una consorte en sus orígenes, algo completamente contrario a la concepción monoteísta posterior. Parece que estamos observando a un Dios en proceso de formación, cuya posición aún no está consolidada, que coexiste con otros dioses, pero que con el tiempo absorbería todos sus títulos y atributos para convertirse en el único e inigualable. La evidencia de este proceso se encuentra por todas partes. En textos poéticos antiguos como el Cántico de Débora o el Salmo 29, se conservan ecos de la imagen de un dios guerrero que comanda la tormenta y cabalga sobre las nubes, una característica típica de Baal. Esto demuestra que los autores bíblicos no solo estaban familiarizados con estas imágenes, sino que las tomaron prestadas activamente, las adaptaron y las transfirieron a Yahvé. Este proceso de transformación teológica fue gradual, pero estratégicamente calculado. Paralelamente ocurría otro fenómeno menos visible, el sincretismo. Yahvé no siempre buscó la destrucción directa y violenta de otros dioses. En muchos casos simplemente los absorbió, apropiándose de sus títulos, funciones, templos e incluso símbolos. Esto es evidente en algunos aspectos del culto a Yahvé en el Templo de Jerusalén, que en gran medida replicaba el modelo de templo cananeo. La estructura, los utensilios, los sacrificios, todo tiene paralelos en las prácticas religiosas de los pueblos vecinos. Sin embargo, con el tiempo, Yahvé se va distinguiendo gradualmente, elevándose por encima de los otros dioses, ganando cada vez más prominencia y comenzando a ser percibido como el verdadero, puro y único. Este período de coexistencia inicial de Yahvé con otros dioses representa uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. Y no se trata de que sea un error, sino de que evidencia la evolución histórica incluso de la espiritualidad más elevada, con sus disputas, redefiniciones y reformulaciones. Yahvé no ocupó su lugar en solitario desde el principio. Emergió de una multitud de deidades, ganando carisma y poder gradualmente, hasta convertirse en el centro absoluto de la fe de millones de personas. Pero el camino hacia ese triunfo fue largo y arduo, y aún nos queda por descubrir cómo consolidó su poder, cómo derrocó a sus rivales y cómo borró las huellas de su existencia. Surge entonces una pregunta que pone en jaque todas nuestras concepciones establecidas. ¿Quién era Yahvé antes de convertirse en el único Dios adorado por Israel? Antes de ser elevado al trono como creador del cielo y de la tierra, soberano todopoderoso y absoluto de todo lo existente, Yahvé existió en otros contextos. Y contrariamente a la creencia popular, no era el Dios solitario que estamos acostumbrados a ver.
Para entender esto, es necesario ir más allá de la narrativa bíblica tradicional y sumergirse en las capas más antiguas de la historia, la arqueología y la tradición oral que dieron forma al imaginario religioso del pueblo hebreo. Las primeras menciones de Yahvé en textos extrabíblicos no lo presentan como un Dios único y universal, sino como una deidad tribal, vinculada a regiones específicas, pueblos e incluso montañas concretas. En algunas inscripciones antiguas encontradas en el sur del actual Israel, particularmente en las áreas de Teima, Edom y Madián, Yahvé aparece como un guerrero, un dios del desierto asociado con las tormentas y una montaña sagrada. Es notable que la propia Biblia parezca hacerse eco de estas representaciones cuando habla de que Yahvé vino de Seir o del monte Parán. Estas regiones no son elegidas al azar. Representan territorios al sur de Canaán, donde posiblemente se originó el culto a Yahvé. Lo más sorprendente es que esta imagen inicial de Yahvé como un dios guerrero no es única. En la tradición ugarítica, por ejemplo, se pueden encontrar sorprendentes paralelismos entre Yahvé y otros dioses de la guerra y la tormenta, como Baal. Esto da lugar a una hipótesis audaz. ¿Y si Yahvé originalmente cumplía las mismas funciones que otras deidades cananeas antes de destacar entre ellas como el único? ¿Y si en sus primeros años Yahvé era uno de los muchos Elohim que competían por la adoración y un lugar en el vasto universo religioso del antiguo cercano Oriente? En Deuteronomio capítulo 33, Moisés pronuncia una bendición sobre el pueblo, mencionando la venida de Yahvé desde el Sinaí, Seir y Parán, lugares intrínsecamente ligados a antiguas tradiciones montañosas. Este hecho sugiere que Yahvé fue inicialmente venerado por las tribus nómadas del desierto, siendo un dios de las tiendas, el polvo y el trueno. Se presentaba como una figura poderosa, pero aún no como un dios universal. Más tarde, cuando los hebreos establecieron se encontraron una diversidad de cultos y dioses. El nombre de Yahvé comenzó a destacar, pero no fue un ascenso instantáneo. Yahvé tuvo que entrar en la tierra, disputando el territorio espiritual con Baal, Asia y otras deidades arraigadas en la cultura de la región. En el propio texto bíblico se encuentra un detalle crucial. En Éxodo 6:3, Yahvé le dice a Moisés: «Me aparecí a los patriarcas como el Shaddai, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos». Este pasaje evidencia que el nombre Yahvé representa una nueva identidad. Abraham, Isaac y Jacob solo conocían el nombre El, que coincide con el de la deidad suprema cananea. Surge la pregunta: ¿fue Yahvé incorporado posteriormente a la tradición patriarcal? ¿No habrá sido el autor de los textos sagrados quien, en un esfuerzo por consolidar la identidad religiosa del pueblo, fusionó las tradiciones anteriores con el culto a Yahvé para crear una nueva narrativa unificada? En apoyo de esta idea están las inscripciones de Kuntilet Ahrud, descubiertas en un sitio arqueológico en el desierto del Sinaí. En estas inscripciones se mencionan Yahvé de Samaria y Yahvé de Teima, lo que indica la existencia de diferentes centros regionales de culto a Yahvé. Además, algunas inscripciones contienen menciones a Yahvé y su Asera, lo que sugiere la posibilidad de que Yahvé tuviera una consorte, algo impensable en el marco del monoteísmo tardío. Da la impresión de que estamos observando a un dios en proceso de formación, rodeado de otros dioses, pero que con el tiempo absorbería todos los títulos y atributos hasta no dejar rivales a su lado. La evidencia se puede encontrar por todas partes. En textos poéticos antiguos, como el Cántico de Débora o el Salmo 29, se conservan ecos de un dios guerrero de la tormenta que cabalga sobre las nubes, rasgos estrechamente asociados con la deidad Baal. Esto demuestra que los autores bíblicos no solo estaban familiarizados con estas imágenes, sino que a menudo las tomaron prestadas, las adaptaron y las transfirieron a Yahvé. El proceso de transformación teológica fue gradual, pero estratégicamente profundo. También ocurría otro fenómeno, el sincretismo.
Yahvé no siempre destruyó a otros dioses violentamente, en muchos casos los absorbió, asumiendo sus títulos, funciones, templos y símbolos. Esto es claramente visible en algunos aspectos del culto a Yahvé en el Templo de Jerusalén, que en gran medida imitaba el modelo de templo cananeo. La estructura, los utensilios, los sacrificios, todo tiene paralelos con las prácticas religiosas de los pueblos vecinos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Yahvé se destaca del fondo general, gana cada vez más prominencia, y gradualmente comienza a ser percibido como el Dios verdadero, puro y único. Este hecho de la coexistencia inicial de Yahvé con otras deidades representa uno de los enigmas más intrigantes contenidos en la Biblia. Y no se trata de un error, sino de que incluso la espiritualidad más elevada está sujeta a una evolución histórica, que incluye disputas, redefiniciones y reformulaciones que ocurren con el tiempo. Inicialmente, Yahvé no estaba solo. Salió de una multitud de deidades, ganando carisma y poder gradualmente, hasta convertirse en el centro absoluto de la fe para millones de personas. Sin embargo, el camino hacia este triunfo fue largo, y aún nos queda por descubrir cómo consolidó su poder, cómo derrocó a sus rivales y cómo borró cualquier rastro que apuntara a sus competidores. Si todo lo que se ha explorado hasta ahora ya parece complejo, los descubrimientos que siguen pueden ser aún más provocadores. Ya no se trata de evidencias arqueológicas externas o de hipótesis académicas sobre el origen de Yahvé. Ahora es el momento de dirigirnos directamente al texto bíblico, a la propia Sagrada Escritura. Y es allí donde se encuentra algo verdaderamente asombroso. Resulta que los otros dioses no solo se mencionaban de pasada, sino que estaban presentes de manera muy real, eran reconocidos y venerados. Uno de los versículos más conocidos y citados de la Biblia, que se encuentra directamente en los 10 mandamientos, dice: «No tendrás otros dioses delante de mí». Sin embargo, detengámonos un momento y reflexionemos profundamente sobre esta afirmación. Si Yahvé estuviera hablando como el único Dios existente, ¿por qué sería necesario prohibir la adoración de otros dioses? Esta frase en sí misma contiene una bomba teológica. Sugiere la existencia real de otros dioses, que no son simples ídolos de madera o invenciones humanas, sino entidades espirituales reconocidas, con influencia y poder, activamente veneradas entre el pueblo. Este mandamiento no dice, no os inventéis otros dioses. Advierte, no los pongáis por encima de mí. Esto abre la comprensión de que la relación inicial de Yahvé con otros dioses no era de negación absoluta, sino de jerarquía. Yahvé no era el único, era superior a los demás, exigía una adoración exclusiva, se posicionaba como el primero, como el Dios supremo, pero no como el único en su clase, y esto cambia radicalmente todo el panorama. Al profundizar en los textos, se puede encontrar algo aún más inquietante para quienes han crecido con una teología monolítica. El Salmo 82 es quizás uno de los pasajes más ignorados, pero al mismo tiempo más reveladores de la Biblia hebrea. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Hay que prestar atención a esta imagen. El propio Dios, el texto usa la palabra Elohim, se encuentra en el centro de una asamblea de otros dioses, y juzga a estas entidades, acusándolas de injusticia y de no proteger a los pobres y oprimidos, y luego les dicta sentencia: Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Después de esto conviene tomar una respiración profunda. Sí, la Biblia afirma que existe una asamblea divina, compuesta por otros dioses, hijos del Altísimo, y que Yahvé los juzga, se enfrenta a ellos e incluso los amenaza de muerte. A lo largo de la historia, este salmo ha sido interpretado de diversas maneras. Muchos han intentado suavizar su significado, argumentando que se refiere a jueces humanos. Sin embargo, esta lectura surgió mucho más tarde, cuando la teología ya se había vuelto monoteísta.
El texto en su forma más antigua, si se lee con honestidad y en el contexto cultural del antiguo Cercano Oriente, muestra que los autores bíblicos describían un escenario en el que existía una jerarquía divina real, Yahvé en la cima y otros dioses por debajo. Pero esto no es el límite de los descubrimientos. Deuteronomio 32, 8-9 contiene otro pasaje de enorme importancia. Las traducciones modernas presentan este texto de la siguiente manera: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Sin embargo, las versiones más antiguas, encontradas en la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto, ofrecen una interpretación diferente, según el número de los hijos de Dios, o según el número de los hijos de los dioses. Esta pequeña pero importante diferencia cambia radicalmente el significado. Se afirma que el Altísimo, posiblemente el propio Él, dividió a las naciones entre diferentes deidades, dejando a Israel bajo el patrocinio de Yahvé. Esto evidencia la existencia de una jerarquía espiritual, donde diferentes dioses gobernaban a diferentes pueblos. Yahvé no era un Dios universal, sino un Dios elegido para Israel. En la antigua tradición bíblica, cada pueblo tenía su Dios patrón, y Yahvé fue asignado o elegido para cuidar de Israel. Estos pasajes tomados en conjunto pintan un cuadro convincente. En primer lugar, se presenta un Dios que exige adoración exclusiva, lo que implica la existencia de otros dioses que eran adorados. En segundo lugar, se menciona una asamblea divina con múltiples Elohim, sobre los cuales Yahvé ejerce juicio. En tercer lugar, las naciones se distribuyen entre diferentes dioses, y Yahvé recibe a Israel como su herencia. Esto no es un monoteísmo puro, sino más bien una teología de supremacía y conquista espiritual, donde Yahvé comienza como líder de un panteón, no como el único ser divino en el universo. Pero ¿por qué este concepto fue tan activamente suprimido en las tradiciones posteriores? La respuesta se encuentra en la centralización del culto, especialmente después de las reformas de Josías. El objetivo era establecer a Yahvé como el único Dios, reescribir la historia y reestructurar la fe. En esta nueva visión, los otros dioses debían ser destruidos o reclasificados como falsos dioses o demonios. Sin embargo, los textos originales sobrevivieron, como un grito o un susurro, accesible a un oído espiritual atento. Permítame proponerle un momento de reflexión. ¿Qué sentimientos le provoca la conciencia de que la propia Biblia reconoce la existencia de otros dioses? ¿Cómo afecta a su comprensión el hecho de que Yahvé fuera un Dios entre dioses, quizás incluso superior a ellos, y que esta realidad fuera deliberadamente olvidada? ¿Desafía esto sus creencias, le inspira asombro o le impulsa a un estudio más profundo de estas cuestiones? Ahora que somos conscientes de la presencia de otros dioses en la Biblia, es necesario entender qué sucedió después. Yahvé no solo lideró, sino que comenzó una lucha por la exclusividad. Y esa lucha continúa hasta hoy. La Biblia ha demostrado que Yahvé existía entre otros dioses, que había una asamblea divina y que cada pueblo tenía sus representantes espirituales. Ahora llegamos a uno de los momentos más tensos y simbólicos de la historia espiritual de Israel. El momento en que Yahvé decide que no es suficiente ser el más grande entre los dioses, aspira a ser el único. Esto marca el comienzo de una verdadera guerra teológica, que tiene lugar no solo en el mundo espiritual, sino también en los textos, en los altares, en la conciencia y en los corazones de las personas. Es una guerra de ideas, de exclusividad y de dominio sobre lo sagrado. La batalla por la primacía en la esfera espiritual comenzó discretamente en los primeros libros de la Biblia, donde otras deidades se mencionaban sin especial animosidad, como si existieran en algún lugar del fondo, a la sombra de las montañas, en la profundidad de los bosques, en las costumbres populares.
Sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo de la historia del pueblo hebreo, especialmente con la aparición de los profetas, esta confrontación fue creciendo. Yahvé ya no solo disfrutaba de reverencia, sino que afirmaba su dominio. Los profetas, como verdaderos heraldos de esta revolución espiritual, comenzaron a atacar ferozmente todo lo que amenazaba su exclusividad. Los cultos a Baal, por ejemplo, se presentaban como una traición espiritual, como un acto sagrado de infidelidad. El profeta Elías, uno de los más significativos de este período, se convirtió en el protagonista de una escena de confrontación que se transformó en un espectáculo casi cósmico. En el Monte Carmelo, desafió a 450 profetas de Baal a una competición, un altar por cada lado, una súplica para que descendiera fuego del cielo, y solo el altar de Yahvé fue consumido por las llamas. Esta poderosa y simbólica narrativa no es solo un milagro aislado, es una declaración de guerra. Es la afirmación de Yahvé. Yo soy el único que responde. Yo soy el único que actúa. Y la respuesta a esto es la muerte. Los profetas de Baal fueron ejecutados, la sangre se derramó y el culto a Yahvé se fortaleció. Pero no hay que pensar que esto fue solo una acción aislada. Esta guerra espiritual se libraba en cada aldea, en cada ciudad, en cada corazón dividido. Profetas como Jeremías, Isaías, Oseas y Ezequiel denunciaban los altares en las alturas, los bosques sagrados y los sacrificios ofrecidos a otros dioses. Afirmaban que Israel había cometido adulterio, uniéndose a otras deidades y olvidando a Yahvé. Se presentaba como si Yahvé tuviera una relación exclusiva y su pueblo violara constantemente ese pacto. Y este lenguaje es intencionadamente emocional, porque no se trataba solo de adoración, sino de lealtad, identidad y pureza espiritual. Yahvé no quería compartir a su pueblo, no aceptaba la rivalidad, exigía la totalidad. ¿Qué estrategias utilizó Yahvé, o más bien los líderes que lo representaban, para establecer esta exclusividad absoluta? En primer lugar, la repetición constante del mandamiento principal: adorarás solo al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. En segundo lugar, la destrucción sistemática de los símbolos, templos y altares de las deidades locales. En tercer lugar, la interpretación histórica de los acontecimientos pasados. Ofrendas que prometían otros cultos eran condenados, mientras que los que destruían un ídolo eran alabados. El miedo dominaba del exilio, las maldiciones, la pérdida de la protección divina. Y sucedió. El exilio en Babilonia no fue solo una tragedia nacional, fue interpretado como una consecuencia directa de la infidelidad religiosa. Esto fortaleció aún más la idea de que seguir a Yahvé, y solo a Él, era una cuestión de vida o muerte, de bendición o destrucción. La guerra espiritual se convirtió en una guerra por la supervivencia. Otra estrategia poderosa fue la transformación de Yahvé en un Dios que lo abarcaba todo. No solo un Dios de la guerra, sino también un Dios de la justicia, la compasión, el futuro, un Dios profético, un Dios que prometía la redención. Yahvé se convirtió en el centro de toda la narrativa, de toda la esperanza, de todo el plan divino. Todos los demás dioses fueron relegados no a rivales legítimos, sino a mentiras, errores, ídolos de barro. Sin embargo, este proceso fue gradual y doloroso. El pueblo vacilaba, a veces volviendo a Yahvé y a veces perdiéndose en cultos mixtos, prácticas sincréticas, fiestas de la fertilidad y rituales antiguos. Y fue en esos momentos cuando los profetas intensificaron su retórica, utilizando metáforas cada vez más fuertes. Israel era descrito como una prostituta espiritual, una mujer que se entregaba a cualquier transeúnte. Fue duro e intenso, pero así fue como Yahvé, a través de sus profetas, exigió la exclusividad de su pueblo, un pueblo que lo reconocería no como el mejor, sino como el único.
Estos relatos de confrontación constituyen, en esencia, una crónica de la disputa teológica que atravesó generaciones y tuvo un profundo impacto en la formación del monoteísmo en su forma moderna. Sin esta lucha espiritual, la humanidad podría seguir viviendo en un mundo poblado por múltiples deidades. Sin embargo, Yahvé venció, y la exclusividad triunfó, lo que llevó a la percepción de la Biblia como un libro dedicado a un solo Dios, a pesar de que sus orígenes se encuentran en un entorno abundante en dioses competidores. Es verdaderamente fascinante darse cuenta de que los ecos de estas batallas todavía resuenan en los símbolos borrados, los nombres desaparecidos, los libros excluidos y los recuerdos que perduran. Si el lector tiene la sensación de que se están descubriendo las heridas olvidadas de la historia espiritual, esa percepción es completamente justificada. Después de esta guerra espiritual marcada por el fuego, la sangre y las revelaciones proféticas, la narrativa llega al momento más delicado y quizás el más incomprendido de todo este sagrado camino, la transición de la monolatría al monoteísmo. Es aquí donde muchas personas encuentran dificultades. Durante siglos se ha arraigado la idea de que el pueblo de Israel siempre creyó en un solo Dios. Sin embargo, surge la pregunta, ¿corresponde esto a la realidad? ¿Es esta creencia, como muchas otras, algo que se fue formando gradualmente a través de disputas, reformas, crisis y reconciliaciones? Es importante aclarar, existe una diferencia fundamental entre adorar exclusivamente a Yahvé y creer que Él es el único Dios existente. La primera práctica se conoce como monolatría, en la que se reconoce la existencia de otros dioses en el mundo, pero se refiere a adorar solo a uno. La segunda práctica es el monoteísmo, la fe absoluta en que solo existe un Dios, y cualquier otro nombre, cualquier otra deidad, cualquier otra adoración es falsa, inexistente y sin sentido. Durante la mayor parte de la historia bíblica, especialmente en los textos más antiguos, se observa la práctica de la monolatría. Se instruía al pueblo a servir solo a Yahvé, a rechazar otros cultos y a destruir ídolos. Sin embargo, al mismo tiempo, hay numerosos pasajes en los que otros dioses son considerados como entidades reales, no como estatuas de madera vacías que poseen poder, seguidores e influencia espiritual. Por eso Yahvé exigía exclusividad. Si hubiera sido el único desde el principio, no habría habido necesidad de mandamientos tan repetidos ni de advertencias tan severas contra el seguimiento de otros dioses. El mero hecho de que Yahvé declare, «Soy un Dios celoso», demuestra que había algo que disputar, ya que los celos no surgen por algo que no existe. La monolatría, en esencia, representa una etapa intermedia, un camino, un proceso de formación teológica. El pueblo de Israel estaba rodeado de culturas politeístas, como los egipcios, babilonios, cananeos y hititas, que vivían bajo la sombra de panteones llenos de deidades. Era imposible aislarse por completo de esta influencia. Los israelitas, como parte de este contexto, absorbieron prácticas, nombres y símbolos. Sin embargo, con el tiempo, Yahvé comenzó a afirmarse como el Dios nacional, el Dios de Israel. Se le atribuían victorias, cosechas, milagros y profecías. Yahvé era el Dios del pacto del Sinaí, el Dios del templo. Esto llevó a que, incluso reconociendo la existencia de otros dioses, el pueblo fuera acostumbrando gradualmente a sus generaciones a adorarlo exclusivamente a él. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cuándo se transformó esta veneración especial en la convicción de su existencia única? ¿Cuándo se dio la monolatría el paso al monoteísmo absoluto? Esta transición no fue instantánea, sino el resultado de una lucha interna de siglos. Uno de los puntos de inflexión en este camino fue el exilio babilónico. Cuando Jerusalén cayó, el templo fue destruido y el pueblo se encontró exiliado en una tierra extranjera. En esta difícil situación, los líderes espirituales mostraron determinación, reinterpretando toda la historia de su pueblo.
Fue entonces cuando nació una nueva teología, más estricta, centralizada y radical, que afirmaba que Yahvé no era solo el Dios de Israel, sino el único Dios verdadero en el universo. Los profetas del período del exilio, como Isaías, especialmente los autores de los textos atribuidos al llamado segundo Isaías, y comenzaron a declarar firmemente: fuera de mí no hay Dios, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Estas palabras se convirtieron en un hito, después del cual otros dioses dejaron de ser percibidos como rivales reales y fueron relegados al nivel de ídolos vacíos, imágenes sin vida y engaños. Yahvé se convirtió en el único, el principio y el fin, el creador de todo lo existente, incluyendo el bien y el mal. Es importante señalar esta dinámica. La monolatría necesitaba protección, ya que otros dioses representaban una amenaza, mientras que el monoteísmo eliminó toda competencia. No polemizaba con Baal, no respondía a Moloch, simplemente afirmaba su inexistencia. Este salto teológico fue poderoso, pero no casual. Fue consecuencia del sufrimiento histórico, de una crisis de identidad y de pérdidas traumáticas, así como una forma de fortalecer la unidad del pueblo. Porque si solo hay un Dios, entonces, por consiguiente, solo hay un pueblo, una ley, un templo y una verdad. Sin embargo, incluso después de esta transición, quedaron rastros de la monolatría. Muchos textos todavía reflejan la idea de Yahvé interactuando con otros seres celestiales, se siguen mencionando asambleas divinas y los salmos todavía hablan de dioses. Algunas prácticas de culto conservaron elementos de creencias antiguas, lo que evidencia un proceso de transformación más complejo de lo que generalmente se presenta. Hoy, al leer la Biblia a través de una lente más clara, histórica y abierta, se puede ver este camino de formación de la fe, un camino lleno de maduración y evolución, donde incluso la espiritualidad más elevada pasa por ciertas etapas. El pueblo de Israel no nació monoteísta, sino que llegó a serlo gradualmente, hasta alcanzar la profesión más radical y audaz de la historia religiosa. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero detrás de estas palabras hay siglos de disputas, reformas, adiciones y reinterpretaciones, y cada capa de la Escritura lleva consigo los ecos de estos momentos, reflejando la tensión entre un Yahvé que comparte el escenario con otros dioses, y un Yahvé que gobierna en solitario sobre todo el cosmos. Ahora, conscientes de esta transición de la adoración exclusiva al monoteísmo, es necesario adentrarse en un territorio aún más delicado. Cómo otros dioses fueron borrados, silenciados y eliminados de la historia, ya que la siguiente fase fue brutal, en el sentido literal de la palabra. Se trata de un movimiento que cambió radicalmente la estructura de la fe de Israel, una gran purga religiosa liderada por el rey Josías, una reforma que no solo promovió la centralización del culto, sino también la erradicación sistemática de todo lo que aún recordaba a los antiguos dioses. Esta reforma, que tuvo lugar alrededor del siglo VII a.C., marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento religioso. Antes de este tiempo, como ya se ha señalado, el culto a Yahvé coexistía con una multitud de otros rituales y creencias. En las ciudades de Judá se erigían altares, pilares sagrados, imágenes y templos dedicados a otras deidades, incluso dentro del recinto del Templo de Jerusalén. Era un período de pluralismo espiritual, con un rico conjunto de símbolos, donde Yahvé, Asera, Baal y otros nombres conocidos de las tradiciones cananeas se entrelazaban en un complejo tejido espiritual. Sin embargo, Josías, influenciado por sacerdotes y escribas que buscaban fortalecer la identidad teológica nacional, inició un ambicioso proyecto para erradicar todo rastro del antiguo mundo religioso. La justificación era a la vez simple y contundente: purificar la fe, eliminar todo lo que pudiera distraer al pueblo de la adoración exclusiva a Yahvé, utilizando para ello la fuerza, la espada y el fuego.
El punto de partida de esta reforma radical fue el descubrimiento en el templo de un libro de la ley, que muchos eruditos consideran una versión temprana del Deuteronomio moderno. Este texto, que enfatiza la centralización del culto y la lealtad exclusiva a Yahvé, sirvió de base ideológica para justificar las acciones posteriores. Apoyándose en él, Josías desató una verdadera revolución espiritual, sin detenerse ante el uso de la fuerza. Destruyó los altares esparcidos por las colinas, conocidos como lugares altos, eliminó a los sacerdotes que practicaban cultos paralelos, quemó los huesos de antiguos líderes religiosos para profanar sus tumbas, invadió santuarios, destruyendo imágenes, arrancó los pilares sagrados y quemó todos los objetos dedicados a otros dioses. Pero quizás el acto más simbólico y a menudo pasado por alto por los lectores modernos fue la destrucción de los restos del culto a la diosa Asera. En muchos lugares, Asera era venerada como la diosa madre, consorte de él, y en algunas fuentes incluso se la asociaba con el propio Yahvé. Su símbolo solía ser un pilar sagrado que representaba la fertilidad, la tierra y la vida. Había pruebas de que en ciertos períodos y regiones tenía un lugar incluso en el templo de Jerusalén. Josías ordenó derribar su símbolo, quemarlo, pulverizarlo y esparcir sus cenizas sobre las tumbas de los muertos. Esta destrucción no fue solo un acto físico. Paradójicamente fue esta misma purga que dio forma al monoteísmo en su concepción moderna, la que dejó tras de sí vacíos evidentes, momentos de silencio y preguntas sin resolver. En los textos bíblicos todavía se pueden encontrar ecos de aquella guerra contra otros dioses, como si su memoria se resistiera al olvido, escondiéndose entre líneas y esperando la mirada inquisitiva de quienes no temen hacer preguntas incómodas. Y aquí, al reflexionar sobre estas líneas, uno comienza a darse cuenta de cuán viva está esta historia, cómo pulsa en el tejido del tiempo. No es una línea recta, sino una compleja espiral de batallas espirituales, intrigas políticas, aspiraciones humanas y revelaciones divinas. Yahvé no ascendió al trono en solitario, tuvo que conquistar, destruir y convencer. Y el pueblo, guiado por el miedo, la fe y la obediencia, lo siguió en este camino, a menudo sin ser consciente del precio que se pagaba por mantener la pureza de la fe. ¿Qué sientes al darte cuenta de que la imagen de Yahvé como único Dios se formó sobre un fondo de destrucción, reformas y guerras simbólicas contra todo lo que le precedió? ¿Qué significa para tu cosmovisión espiritual saber que una diosa como Asera, una vez venerada como compañera de Yahvé, fue brutalmente eliminada y condenada al olvido?
¿Desafía esto tus creencias, te inspira admiración o te impulsa a un estudio más profundo de estas cuestiones? Tras la destrucción física de los dioses rivales, es necesario comprender cómo Yahvé comenzó su transformación. No solo como un Dios de guerra y exclusividad, sino como el único Dios en los cielos, en la tierra y en todo el universo. Después de la destrucción de los altares competidores, la quema de los pilares sagrados de Asera, la supresión de los cultos paralelos y la afirmación del nombre de Yahvé como el único digno de adoración en Judá, parecía que el camino hacia el monoteísmo definitivo estaba irreversiblemente sellado. Pero la historia preparaba un golpe devastador, una herida que cambiaría para siempre la percepción que el pueblo tenía de su Dios. Ese golpe fue el exilio babilónico, uno de los eventos más trágicos de la historia de Israel. Un momento de ruptura, de pérdida total de identidad y del colapso de todas las esperanzas. Imagina por un momento el templo, el lugar considerado la morada terrenal de Yahvé, reducido a ruinas. Jerusalén, la ciudad sagrada, devastada. Los líderes, sacerdotes, profetas y ancianos arrancados de su tierra natal y llevados como esclavos a un país extranjero e idólatra que adoraba a dioses paganos. Fue el caos, la humillación y el fracaso de todas las promesas. ¿Cómo pudo Yahvé, el Dios que exigía adoración exclusiva, que ordenaba la destrucción de otros cultos y se proclamaba Señor absoluto, permitir semejante tragedia? ¿Dónde estaba él en ese momento? Esta pregunta resonó en los corazones de los exiliados durante décadas, y fue en este lugar de dolor y confusión donde se produjo una profunda transformación. La teología de Yahvé sufrió una mutación. Antes era percibido como un Dios guerrero, un nacionalista tribal, el Dios de Judá, el protector de la ciudad santa. Pero ahora, con la ciudad destruida y el templo en ruinas, era imposible seguir considerándolo solo una deidad local. Se necesitaba un salto teológico, simbólico y revolucionario. En el período del exilio nace una nueva y profunda comprensión de la esencia divina. Yahvé deja de ser simplemente el patrón de Israel para presentarse como el Dios universal, cuya influencia se extiende a todo lo existente. Su presencia no se limita a los muros de un templo o a las fronteras de Judá. Es omnipresente. Incluso en el corazón de Babilonia, en medio del sufrimiento y la desesperación, los profetas del exilio, especialmente aquellos cuyos escritos se atribuyen al llamado segundo Isaías, comienzan a proclamar una visión majestuosa de Yahvé, una visión cósmica de un Dios que no solo creó los cielos y la tierra, sino que también gobierna a reyes y naciones, dirige el curso de la historia, levanta y derriba imperios según su voluntad. Yahvé, el mismo que acompañó a Moisés en el desierto, es ahora el creador de todo el universo, el hacedor de la luz y las tinieblas, la fuente del bien y el que permite el mal. Estas afirmaciones no son meras imágenes poéticas, sino una profunda reinterpretación espiritual, una adaptación radical a la nueva realidad. Si Yahvé es el único Dios verdadero, entonces la destrucción de Jerusalén ya no puede ser vista como una derrota, sino que debe ser reinterpretada como una prueba, una purificación, una parte de un gran plan. Además, si Yahvé lo controla todo, entonces los dioses de Babilonia, Marduk, Ishtar, Bel, son solo ilusiones, insignificantes e impotentes. Esto fortalece la creencia de que no hay otros dioses aparte de Yahvé, y que solo Él es real. Sin embargo, la memoria del pasado no desaparece sin dejar rastro. Los recuerdos de los tiempos antiguos, las tradiciones, los nombres de los viejos dioses, las historias transmitidas de generación en generación, siguen vivos en la memoria del pueblo, pulsando en el inconsciente colectivo. Pero ahora, bajo la influencia del exilio, el pueblo necesita una nueva esperanza, un nuevo horizonte. Y esa esperanza la proporciona la nueva teología de Yahvé.
Ya no es solo el Dios de Israel, sino el Dios del cielo, de la tierra, de los mares, de los ejércitos celestiales, de la historia humana. Trasciende las fronteras de la nación, de la religión, del templo, convirtiéndose en todo. Esta teología postexílica forma en gran medida la base de la fe monoteísta que conocemos hoy. Es en este período cuando se afirman las ideas sobre la unicidad absoluta de Yahvé, se fortalece la creencia de que todos los demás dioses no solo son falsos, sino que nunca existieron. La monolatría se transforma en un monoteísmo completo, la fe se convierte en una convicción inquebrantable. Es curioso cómo esto afecta la forma en que se escriben e interpretan los textos sagrados. Muchos libros son editados, organizados y reescritos a la luz de esta nueva visión. Las antiguas narrativas en las que Yahvé interactúa con otros dioses se reinterpretan como metáforas, lenguaje figurado o errores de los antepasados. Los escribas y teólogos crean un nuevo filtro en el que todo gira en torno a Yahvé como el único, excluyendo cualquier indicio de pluralidad divina. El pasado se reinterpreta para ajustarse a la nueva cosmovisión. Pero esta transición no solo trae una nueva comprensión, sino también una profunda experiencia existencial. Yahvé es percibido como un Dios presente incluso en el sufrimiento, incluso cuando todo va mal, incluso en el exilio, incluso cuando el templo se derrumba. Esto le da al pueblo una espiritualidad más profunda y resistente, que ya no depende de un lugar físico, sino de un pacto eterno, de un Dios que acompaña a su pueblo a todas partes. Yahvé, el guerrero tribal del desierto, el Dios de las batallas y las montañas, se convierte en el Señor de toda la creación, el único nombre sobre todo nombre, un Dios que trasciende la geografía, domina la historia y llama a todas las naciones a reconocer su grandeza. Hemos recorrido un largo camino, revelando las etapas de la formación de la fe bíblica, donde Yahvé, surgido de un entorno politeísta, compite con otras deidades, se establece como el soberano supremo, y finalmente es proclamado el único Dios verdadero y universal. Ahora nos enfrentamos a una tarea que requiere algo más que un simple análisis histórico o razonamientos teológicos. Este momento toca las profundidades de nuestro mundo interior, nuestra cosmovisión y nuestra comprensión de lo divino. Cada detalle de este viaje nos plantea preguntas difíciles. ¿Cómo cambia todo esto nuestra percepción de la Biblia hoy? La lectura tradicional de la Biblia la ha presentado durante mucho tiempo como una narrativa coherente, revelada desde el principio por un Dios único, inmutable y absoluto. Se creía que la verdad se estableció desde el libro del Génesis, y cualquier desviación de ella se consideraba apostasía. Sin embargo, cuando exploramos las capas históricas, descubrimos las huellas de otros dioses, las reformas, los períodos de exilio y las guerras espirituales. Nos damos cuenta de que Yahvé se fue afirmando gradualmente. Esto no disminuye el valor de la Biblia, sino que por el contrario, revela su profundo significado. La fe se presenta como un proceso vivo, como una revelación progresiva, como una relación entre lo divino y lo humano que se desarrolla en tensión, diálogo y transformación. La Biblia no es un documento estático, sino el reflejo del camino de un pueblo que buscaba comprender lo sagrado en medio de rivalidades, tragedias nacionales, esperanzas mesiánicas y desafíos existenciales. En este espejo encontramos el reflejo de nuestras propias búsquedas. El camino de Yahvé de Dios tribal a universal simboliza nuestra maduración espiritual, nuestra transición de una fe heredada a una fe consciente, de la tradición a la convicción, del miedo a la intimidad con lo divino. Esto plantea una pregunta aún más compleja. ¿Por qué fue elegido Yahvé? ¿Se debió su exclusividad únicamente a su poder? Una respuesta honesta es que la fuerza por sí sola no garantiza la exclusividad. Otros dioses también eran considerados fuertes, eficaces y milagrosos. Baal, por ejemplo, era venerado como señor de la tormenta y la fertilidad. Moloch inspiraba terror con sus sacrificios, y él era reverenciado como el padre de los dioses.
Sin embargo, Yahvé se distinguió no solo por su fuerza, sino por su relación con los seres humanos. Se presentaba como un Dios que habla, se revela, hace un pacto, se compadece de su pueblo, se aflige y perdona. Quizás la razón principal del ascenso de Yahvé no fue solo su poder, sino su cercanía a las personas. No era simplemente el más fuerte, era el más cercano, caminaba junto a su pueblo, participaba en sus vidas, daba leyes y escuchaba oraciones, castigaba y restauraba. Estaba por encima de todo, pero al mismo tiempo estaba presente en la tienda del desierto, compartiendo los sufrimientos humanos. Fue esta imagen la que resistió la prueba del tiempo. Incluso cuando todo fue destruido, el templo, la monarquía, el sacerdocio, los altares, la idea de Yahvé siguió viva. Dejó de ser un dios de la guerra o del territorio para convertirse en el dios de la esperanza, del regreso, de la restauración y del corazón quebrantado. Quizás esto explique su elección. Al final, Yahvé afirmó su poder no solo a través del miedo, sino también a través de su capacidad para inspirar lealtad, transformar y dar esperanza. La visión moderna de la Biblia experimenta cambios radicales, proponiendo percibirla no como un conjunto de reglas estáticas, sino como una narrativa dinámica del desarrollo espiritual de la humanidad. Es una crónica de la evolución de la fe, llena de debates, dilemas morales, dudas, sincretismo, rebeldía y posterior reinterpretación. La Biblia nos llama a cada uno a una transformación espiritual personal, a abandonar el pensamiento mágico y a construir una relación sincera con lo divino. Es liberador comprender que Yahvé se reveló al mundo gradualmente, permitiendo que su imagen se formara, se renovara y fuera cuestionada. Esto otorga a cada persona el derecho a buscar su propio camino, a cometer errores, a aprender y a crecer espiritualmente. La fe deja de ser una jaula para convertirse en un viaje fascinante, un proceso continuo de descubrimiento y profundización en la esencia de las cosas. Surge una pregunta lógica. ¿No contradice este enfoque las creencias religiosas establecidas? En absoluto. Solo promueve el crecimiento espiritual y la conciencia. Una fe basada exclusivamente en dogmas estrictos puede parecer inquebrantable, pero es vulnerable ante la duda. Por el contrario, una fe que ha pasado por el crisol de las dudas y las ha aceptado como parte integral del camino espiritual se vuelve indestructible, templada y auténtica. Quizás esto es lo que Yahvé siempre deseó. No una adoración ciega, sino un amor consciente, una unión libre y una elección sincera, lo que lo hace único en comparación con los dioses rivales.